¿Qué tal? Buenas tardes. Yo vengo a hablarles sobre un tema de temas selectos de Química 1 que se llama punto de congelación. Ok, lo principal es definir cómo se define el punto de congelación. Ok, la definición del punto de congelación, también denominado punto de congelamiento, es cuando una sustancia la cual está en estado líquido pasa a estar a estado sólido. En pocas palabras, cuando es el momento exacto en el cual el líquido se solidifica. Después son las propiedades. Hay 4 propiedades congelativas. Una de ellas es el descenso de la presión de vapor del disolvente. La segunda es la elevación ebullioscópica. La tercera es el descenso crioscópico. Estas propiedades no dependen de la naturaleza del soluto presente. ¿Y en qué temperatura se registra? Cuando llega al punto de congelamiento, la temperatura normal, por ejemplo, en el agua es de 0 grados. El punto de congelación se alcanza cuando una solución, en una solución, cuando la energía cinética de las moléculas se hace a menor medida que cuando la temperatura disminuye. El aumento de las fuerzas intermoleculares de atracción y el descenso de la energía cinética son la causa principal de que los líquidos se cristalicen. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares se refiere a la interacción que existe entre las moléculas conforme a su naturaleza. Generalmente la clasificación hecha de acuerdo a la polaridad de las moléculas que están interaccionando. ¿Qué efectos tiene sobre el volumen del líquido al congelarse? Pues es simple, gana volumen. ¿Y por qué gana volumen? Porque a diferencia de otros líquidos, su estructura molecular al ordenarse, cuando se hace sólido, ocupa más espacio. Porque, por ejemplo, al emplear la agitación molecular, es decir, el calor, disminuye la estructura del material, se ordena más, luego ocupa menos. Pero a veces la estructura más ordenada es tal que el espacio entre las moléculas es mucho mayor, y esto le pasa al agua, que en su estado sólido, que en este caso es el hielo, forma una red hexagonal con bastante espacio entre moléculas. El proceso de congelación es, por ejemplo, en el agua. Cuando el agua se congela, crea puentes de hidrógeno entre sí, como como se empieza a expandir y empieza a hacerlo, se empieza a ver de un poco más amplio. Eso hace igual que el hielo al momento de entrar en más agua flote, porque por ejemplo cuando el agua se congela en los lagos, solo se congela la superficie, porque si no se empezaría a congelar desde abajo hacia arriba. Entonces se congelaría todo, y esto hace que al congelarse solo la superficie no permita que la temperatura del, del fondo del mar salga al exterior, protegiendo la vida marina. Y pues eso fue todo por mi parte.